Darnos un gusto y invitar a una persona que la estoy llegando de halago, espero que no se ponga colorado, a una persona que creemos que está contribuyendo con muchos videos en YouTube sobre algunas facetas de su obra, de su pensamiento, sobre Fyodor Dostoyevski que estamos hablando. Entonces decidimos y tuvimos la suerte de contactarlo a Lucas Aldonati. Bienvenido, Lucas. Hola, muchísimas gracias por la invitación, así que agradecido a KF Opción y a vos, Ricardo, por tenerme en cuenta y por contar conmigo para hablar sobre este literato ruso que tanto tiene todavía por decir. Claro, totalmente. Y yo incluso antes de venir para acá estaba pensando en lo injusta que podría ser la charla a pesar de lo placentera, porque yo sé que sos muy, ¿cómo es? Prolífico en cuanto a, bueno, ahora lo vamos a mencionar, los libros que publicaste, las charlas que estás difundiendo y en realidad vamos a tratar de combinar esto, lo de Dostoyevsky o el recordatorio con todo el trabajo que venís haciendo, así que esperemos lograrlo. No sé, ¿qué pensás? Sí, no, de hecho, bueno, como vos bien decías en la presentación, durante este mes y durante todo el año prácticamente, a lo largo de todo el mundo, no solamente acá en Argentina, se estuvo haciendo y realizando eventos de distintas maneras, artísticas, literarias, presentaciones, eventos, congresos, en todo el mundo, sobre la obra y vida y obra de Fyodor Dostoyevsky, este literato ruso, para quienes no lo conocen, tan importante del siglo XIX, que ha escrito grandes novelas a lo largo de sus años, que ha pasado vivencias y experiencias de vida bastante interesantes, bastante importantes, que lo han marcado no solo en el aspecto personal de él, sino también y sobre todo que lo ha podido plasmar en sus novelas, en su obra, esa genialidad que ha tenido para manejar la pluma y poder expresar esas ideas y que hoy día podamos contar con esas novelas y que a pesar de poder encontrar un video en YouTube, un resumen, alguien realizando algún tipo de análisis o lo que fuere, siempre es bueno tener la experiencia de poder leer las obras, de afrontar esas obras, de atravesar por las páginas que tienen unas novelas bastante extensas, que llevan tiempo, dedicación, esfuerzo. Eso creo que en algún punto también es lo que lleva a transformar al lector en ese camino de lectura y son inagotables, ¿no? Entonces eso, que me hayas invitado para hablar sobre este personaje, quizás también hablemos un poco de Nietzsche a lo largo de este programa, que es a quien en realidad yo más tiempo dedico de mi estudio. Pero bueno, invitar a la gente, obviamente, si no lo conocen, a conocerlo, a aproximarse sin miedo, sin respeto a esas grandes obras, y a quienes lo conocen, aproximarles quizás algún tipo de reflexión, algunas nuevas ideas, nuevas perspectivas para analizar esas obras, y que obviamente están más que invitados, como vos también lo hiciste, a que llamen, realicen las preguntas que quieran y se pongan en contacto con nosotros. Metiéndonos ya en el tema que nos convocó, ¿cómo llegás a Dostoyevsky? Bueno, es una pregunta bastante interesante y me causa gracia porque hace poco, vos que seguís mi canal de Filosofía en Marcha en YouTube, tuve la oportunidad y la suerte de realizarle también una entrevista a un especialista, a un verdadero especialista en Dostoyevsky de la Ciudad de México, José Luis López Flores. La primera pregunta que le hice en esa entrevista fue cómo conoció a Dostoyevsky también, ¿no? Y curiosamente fue por la misma obra y con ciertas similitudes en la experiencia de la lectura, ¿no? Yo hace unos años, bueno, cuando comencé la carrera de filosofía, en un momento ya me gustaba toda la corriente existencialista de pensadores que se preguntan por el sentido del ser humano en el mundo. Dentro de esta corriente existencialista hay varios pensadores, escritores, no únicamente de la filosofía, sino también y sobre todo de la literatura,
Después, obviamente, distintas ramas artísticas expresan ese modo existencial de concebir el mundo, que tiene mucho que ver con los sentimientos, con reflejar emociones, con la falta y ausencia de sentido y cómo poder recomponer ese sentido. Entonces, dentro de esas distintas ramas del existencialismo, hay existencialismo cristiano, con influencias religiosas, hay otros existencialismos que son ateos, hay existencialismos que tienen que ver más con la materia, con el materialismo. Entonces, ahí fui descubriendo distintos pensamientos. Por ejemplo, Kierkegaard es un pensador cristiano, teólogo, filósofo. Sartre, en cambio, es un existencialista, pero que él se define como ateo. Y dentro de todas estas vertientes podemos encontrar dentro del campo de la literatura a Dostoyevsky. ¿Por qué asumo también dentro del campo de la literatura? Porque dentro de las distintas novelas de Dostoyevsky podemos hablar de filosofía, de una psicología, de un realismo, de una descripción de hechos que pueden abrir distintos campos de interpretación y metodologías en el uso de su escritura, pero Dostoyevsky es ante todo un literato, ¿no? Y en esta carrera, ya no recuerdo exactamente si fue en el primero o segundo año, yo viajaba en colectivo para ir a estudiar, entonces siempre me llevaba un libro en la mochila, cuestión que hasta los 18 años no había tocado un libro, así que dentro de esos primeros libros que empecé a leer fue Crimen y Castigo, así que me llamaba la atención el título. De hecho, si mal no recuerdo, en ese momento o años antes había visto ya incluso spots publicitarios de campaña política que usaban esta terminología de crimen y castigo, y me resonaba. Adquirí la novela, comencé con la lectura, me atrapó muchísimo el personaje principal de Crimen y Castigo, que seguramente profundizaremos después, es Raskolnikov, que es un joven estudiante también, que es alguien que no le alcanza el dinero, que está descontento en la situación en la que vive, en el lugar en el que vive, que formula ideas y quiere de alguna manera salvar la humanidad con esas ideas que él postula. Y cómo no identificarse, ¿no?, con ese personaje de Raskolnikov, que justamente esta persona a quien yo entrevistaba me hacía también eco de la empatía que genera Dostoyevsky con respecto a la descripción de este personaje, y me dejó muchísimas sensaciones. Después tuve otras aproximaciones fallidas, podemos decir, o que de alguna manera también es el éxito en el fracaso de intentar leer otras novelas como Los hermanos Karamazov o también Los demonios, y dejarlos o antes de la mitad de la novela o en la mitad de la novela, y después, años más tarde, poder leerlos ya con otra experiencia, con otro enfoque de lectura, y poder sacar el jugo y provecho a esas novelas. Así que fue con 18, 19 años que leí por primera vez una novela de Dostoyevsky, y fue Crimen y Castigo. Claro, sí, me acuerdo de la charla que mencionas con Flores, el doctor Flores, que de hecho él después creo que te invitó a una de las veladas, puede ser. No, me sonreía un poco porque más o menos yo creo que tuve también ahí algunas cosas similares, en el sentido de también llegué por casualidad, digamos, me interesó el nombre, o sea, el nombre del autor incluso lo conocía, nunca había leído nada, y fue toda una sorpresa, creo, ¿no? Después el contenido, y después con las otras, con los otros libros me pasó así lo mismo, como no me dio en ese momento para leerlo entero, lo tuve que dejar, y veo que más o menos te pasaba así. Bueno, vos mencionaste a los 18, creo que esto, el conocerlo, y a qué edad, no sé si está bien formulada la pregunta, pero igual vale, ¿a qué edad más o menos le encontraste ahí, no sé si llamarlo sentido, pero o la valía de lo que era su obra, o en todo caso incluso te sirvió a vos para lo otro que estudiabas, que te especializaste, creo, en filosofía?
¿A qué edad vos creés que lo tomaste así como... Sí, entiendo por dónde va más o menos la pregunta. Hay un tema que a mí me interesa mucho dentro de esta corriente, que es el existencialismo que mencionaba antes, que mencionaba estas distintas vertientes que tienen que ver con el cristianismo, que tienen que ver con el ateísmo, y otras que incluso son hasta superadoras de esa tensión de cuestiones de fe, ¿no? Y es un concepto que se denomina o que se llama nihilismo. Este nihilismo viene de una palabra, una raíz latina que tiene que ver con nihil, que significa nada. Esta nada remite a una falta, una carencia de sentido. Una falta de sentido en tanto ausencia de para qué, falta de para qué. Y dentro de este nihilismo, uno de los grandes autores que lo toma durante el siglo XIX es Friedrich Nietzsche, que es a quien yo realmente dedico mis estudios. Este pensador que muchos también incluso señalan a Nietzsche como un pensador ateo, yo lo pondría ahí entre comillas, no asumiría que Nietzsche sea ateo, pero bueno, es tema también para otro programa. Entonces, él presenta este nihilismo como una enfermedad, algo que preocupa tanto a Nietzsche y a Dostoyevsky, es el tema de la vida, hablar de la vida, y por eso también me parece interesante porque de alguna manera es importante retomar estos autores. Como vos bien decías, pasaron 200 años desde el nacimiento de Dostoyevsky. ¿Tiene todavía algo por decirnos? Las obras son inagotables en ese sentido, que al hablar de la vida, de las experiencias de vida, siempre tienen algo por decir, tienen un mensaje. Entonces, a esta falta de sentido, esta carencia de sentido por la que vamos atravesando a lo largo de nuestros años, y que lo toma Nietzsche y lo señala como una enfermedad que nosotros padecemos, lo importante es decir, bueno, ¿qué mensaje tienen para darnos estos pensadores, tanto Dostoyevsky, tanto Nietzsche, como puede ser Sartre, Kierkegaard y demás, sobre la vida? Y a veces no importa tanto qué dicen, sino cómo lo están diciendo y por qué circunstancias estamos atravesando nosotros también como lectores, para que ese mensaje de alguna manera nos empuje o nos ayude a poder tomar y afrontar ciertas decisiones. Sí, yo veo que ya desde el comienzo creo que hiciste ahí esa especie de fusión con Nietzsche. Es indudable que creo, ¿no?, que te influyó bastante, y que de hecho hay citas de Nietzsche que obviamente yo, sin ser un estudioso de Nietzsche, la he leído ahí, que lo influenció bastante. No sé si fue el escritor que más lo influenció, pero sé que lo influenció bastante. Incluso, ¿se escuchan? Incluso Freud en algún momento también dice que, digo por mencionarte quizás los más cercanos, bueno, todavía es que muere en 1880, más o menos en esa época, los más cercanos esto lo toman como una especie de padre, por decirlo así, o que de alguna forma, por distintos caminos, tratan de seguir la herencia. Se está escuchando un poco de acople ahora, bárbaro, de seguir esa herencia. Digo, vos mencionaste otros autores. Yo recuerdo que cuando le preguntaste a Flores, bueno, qué libro creo que lo marcó más, corregime vos si es así, te mencionaba a los Karamazov. Yo lo que te quería hacer como una vuelta de tuerca a esa pregunta, preguntarte qué es lo que más te marcó en todo caso de la obra de Dostoyevsky. A ver si podemos desandar por ahí. Bueno, de la obra de Dostoyevsky, en realidad yo leo las novelas de Dostoyevsky con una intencionalidad, ¿no? A mí me interesa esta cuestión del nihilismo, esta falta de sentido, esta ausencia de para qué. La respuesta que da Nietzsche es una totalmente distinta a la que da Dostoyevsky. Algo que a mí me atrapa es decir, bueno, como vos mencionabas recién, bueno, Dostoyevsky nace en 1821, fallece en 1881. Nietzsche conoce de manera
tardía, es decir, casi antes de entrar en su colapso mental, conoce la obra de Dostoyevsky, no se sabe con exactitud, pero puede ser en el 87. Entonces, hay pocos años de Nietzsche descubriendo la obra de Dostoyevsky con la lectura, pero sin embargo en esos 3-4 años es el periodo de mayor producción y de escritos de Nietzsche. Entonces, al descubrir a Nietzsche al descubrir a Dostoyevsky, digamos que señala su cualidad de psicólogo, su cualidad para la psicología, y yo esto lo descubrí prácticamente hace 2 o 3 años, esta influencia de Dostoyevsky en Nietzsche, casi a la altura de otros pensadores como Schopenhauer y Wagner, que son como los más conocidos dentro del mundo de Nietzsche. Pero me sorprendió y esto me motivó de alguna manera a seguir indagando en las distintas obras de Dostoyevsky. Y sin embargo, creo que, esto te lo adelanto y te lo anticipo a vos como primicia, estoy trabajando en un futuro libro, estoy como con un proyecto de hacer un libro sobre Nietzsche, lector de Dostoyevsky. Ya lo vengo trabajando hace más de 1 año y medio. O 2. Entonces, digamos que encuentro cierto eje a lo largo de todas las novelas de Dostoyevsky que podemos decir, más allá de mi apreciación personal y mi interés personal por el contenido de las novelas, creo que me interesa bastante el modo de analizar psicológicamente a los personajes, o cómo presenta la psicología de los personajes, y cómo esas ideas, que también podemos denominarla como esos demonios, esas ideas son demonios o los endemoniados, los poseídos, según la traducción también de una de las novelas más conocidas de Dostoyevsky, dominan tanto a las personas, encarnan tanto esas personas, que vemos actitudes extremas que llevan esos personajes. Obviamente eso es lo que permite la literatura en algún punto, ¿no? Que ciertas ideas, que ciertas meditaciones y reflexiones en una novela puedan ser llevadas a un extremo. ¿Y qué es este extremo que presenta Dostoyevsky que tanto me atrapa a mí y me interesa? Frente a esta carencia o ausencia de sentido, estos extremos, estas ideas que representan los personajes, llevan al suicidio, llevan al homicidio, llevan a un sacrificio, llevan a morir por una causa, una suerte de altruismo también, de egoísmo, distintos modos de reflejarse esas ideas, y dejan siempre un mensaje, ¿no? Porque cada uno de los personajes, una de las novelas también de Dostoyevsky se llama El Doble, lleva por título El Doble, que es una de las primeras novelas. Entonces ese doble siempre es dos caras de una misma moneda, ¿no? Que va presentando Dostoyevsky. Frente a una idea que puede encaminarse o tomarse de determinada manera, siempre está su contracara, su contrapartida. Entonces, siempre muestra 2 salidas, 2 alternativas. Pero presenta y esto es lo que a mí me entusiasma en la lectura de Dostoyevsky, ¿no? Presenta tan bien y de tan buena manera detallada las ideas de esos personajes que uno o esas ideas terminan desprendiéndose del pensamiento del propio autor. Esto, para entrar un poco, si se quiere, en lo que es la conceptualización, Bakhtin, un analista o lingüista que estudia la obra de Dostoyevsky, señala que de alguna manera Dostoyevsky introduce la literatura moderna, un nuevo modo de hacer literatura, porque emplea un método que lo denominan polifonía, una pluralidad de voces dentro de una novela que hasta ese momento no se encontraba. Entonces, todos los personajes encarnan esa idea, proyectan esa idea, y está desprendida completamente de lo que puede opinar el escritor del libro, en este caso Dostoyevsky. Entonces hay una variedad de elementos que sin lugar a dudas me atrapan. Algunos me llegan mucho más que otros. Este tema del tema del suicidio, de las ideas y separación de la humanidad, pensar al hombre, al ser humano,
a pesar de que haya seres tan inteligentes, hay otros que son muchísimo más prácticos y siempre uno necesita apoyarse en el otro, o es aquel que no cree y no tiene fe y se basa en las ciencias y en los avances científicos y en el progreso, termina recayendo en una suerte de soledad, en un subsuelo, y tiene su contrapartida que quizás pasa por problemas de alcoholismo, prostitución, falta de dinero, es alguien golpeado por sus padres o abandonado, etc. Y sin embargo tiene una creencia, tiene una fuerza, una practicidad para utilizar esta palabra, ¿no? La redención, para redimir a aquel que, a pesar de sus ideas, de su inteligencia, de sus esfuerzos científicos, de estar involucrado en ámbitos políticos, universitarios, o de, digamos, círculos intelectuales, necesita igual de ese apoyo, de esa fuerza para salvaguardarse, ¿no? Claro, bueno, mencionaste ahí la literatura, yo que soy ahí un aficionado, o en todo caso alguien que le interesa, no soy un especialista para nada, pero no soy alguien que le interesa, sé que, por ejemplo, hay muchos autores, de hecho, por ejemplo, la novela, o sea, novela digo como género literario, sabemos que es una exploración de alguna manera de la vida humana, que es sin ser una teoría que como la política o bueno, o en otro plano, no sé si lo digo bien, la filosofía que entonces traza conceptos o lo que sea. Me parece que la novela es como esta cosa de agarrarte de la mano y bueno, vaya a caminar por ahí, usted trate de seguir los vericuetos de la vida y si bien no te vamos a dar una fórmula, sí te vamos a explorar, digamos, la persona, vos lo mencionaste con los personajes de Dostoyevsky, que me parece que, bueno, creo que Flores lo decía, que todos los personajes son una idea de él. La pregunta era si no te parece que algún otro autor también han influido a estos filósofos que vos estudiaste. Digo, yo sé que, por ejemplo, a mí me gustan autores que sé que tienen novelas así como profundísimas también y que de hecho son referentes, no sé, Thomas Mann, Marcel Proust, el mismo Tolstoy, por ejemplo, y quizá, bueno, otros autores rusos, que desde ya que los rusos tienen así una gala de autores también muy buenos. Yo, por ejemplo, no soy muy estudioso, pero sí sé que está Turgeniev, que vos en algún momento creo que hiciste algún video. Y la pregunta era eso, perdón que me extienda, que si no encontraste otro literato que te haya ayudado o te haya permitido, digamos, también explorar esta... Sí, con respecto a la literatura, yo no leo demasiada. Por ejemplo, Kafka es una cuenta pendiente que tengo con estos textos de Metamorfosis, El proceso, El castillo. Creo que en este último tiempo me estuve tratando de introducir un poco también. Pero sí, o leo literatura rusa o te leo literatura fantástica al modo de Tolkien, libros de Harry Potter, o estos de Game of Thrones, de Juego de Tronos. Un poco también la literatura la utilizo para salirme un poco de eje, correrme un poco de eje con respecto al pensamiento de la filosofía, que de hecho mi trabajo, o gran parte de mi trabajo, implica la lectura y leer y decir, digamos, para una distracción busco ese tipo de literatura, porque si no también es como que enseguida, si leo un autor como vos mencionabas, Thomas Mann, o incluso, no sé, por ejemplo, hace poco volví a releer textos de Goethe, por ejemplo, Fausto. Entonces enseguida ya encuentro ideas también para o crear algún escrito, algún ensayo, generar algún video, algún contenido. Entonces no le puedo escapar, digamos, de alguna manera. Tiene que ser un cómics o alguna literatura fantástica para decir, bueno, leo y me distraigo y hago otra cosa. Si no, es como que enseguida estoy tratando de generar, ¿no?, contenido,
para el canal o para las clases, para poder hacer algún tipo de presentación. Entonces, bueno, creo que entraría dentro de, y como vos mencionabas, ¿no? Está Turgenev, una novela que tengo pendiente también ahí es Padres e Hijos, que también tiene que ver con toda esta temática del nihilismo y del contexto cultural ruso del siglo XIX. Y después, por otro lado, Goethe es alguien que de alguna manera tiene una visión y una escritura que muestra los problemas de la modernidad, que tanto me atrapa el sentido de decir, bueno, analizar los problemas de la modernidad con el avance tecnológico, de la técnica, de estos avances científicos, y al mismo tiempo cómo muestra esa desazón, ¿no? Ese descontento, esa falta de alguna manera, demostrar que por más conocimiento que tenga este señor Fausto, sí, tiene que incurrir en artes oscuras para poder ver si puede encontrar algo que realmente lo atrape y le dé ganas de vivir, ¿no? Entonces termina invocando al personaje de Mefistófeles. Pero eso muestra de alguna manera cuáles son los límites de la razón, cuáles son los límites de la técnica, del progreso, y que o hay que incurrir en otras áreas, en otros ámbitos, o uno termina cayendo en la fe, o en distintas posturas estas existencialistas, ¿no? que marcábamos, porque, bueno, digamos que la literatura permite eso, ¿no? La literatura permite jugar con esos extremos, como te mencionaba antes, y bueno, es algo que de alguna manera, y esto es lo que le rescato también a la literatura rusa antes que a la filosofía. En muchísimas cuestiones, Dostoyevsky es un genio y los literatos rusos tienen esa genialidad porque anticipan un montón de problemáticas y de reflexiones de la vida que todavía la filosofía hasta ese momento no había abordado. Ni la psicología. No, bueno, de hecho, o sea, psicología como ciencia hasta ese momento es como poco y nada. Entonces, digamos que es interesante que vos digas o que encontremos dentro del campo de la literatura que anticipe cuestiones de fe, cuestiones de psicología, cuestiones de sociología, de filosofía, y sin embargo siga siendo literatura. Yo te quería preguntar, además, no sé si sos de ver muchas series, si te interesan, que he descubierto, por ejemplo, de un tiempo a esta parte, que hay muchas, por ejemplo, que yo porque me gustan las series, que están reivindicando a Dostoyevsky, no sé si tardíamente o no, vos bien lo dijiste que es un escritor actual, por ejemplo, te va a aparecer, como ayer estoy viendo una que, creo que es una que está así muy de moda, y bueno, mencionaba en uno de los capítulos aparece Crimen y Castigo, bueno, al menos una mención, también Gambito de Dama en su momento la había mencionado, y después otra que también es Cómo proteger a un asesino, creo que es una serie bastante larga. Bueno, eso, te iba a preguntar si ves o en el cine incluso esta referencia. Referencias a Dostoyevsky que me preguntes así, ahora rápido, no recuerdo. Salvo en una película, me parece, de superhéroes, que había una de los Vengadores, me parece que llegan a Rusia y le dijo, no entendía nada de ruso y le dijo Dostoyevsky, como claro, diciendo. Bueno, de hecho eso muestra la universalidad y el potencial, ¿no? Algo que resalta mucho es esta posibilidad de tener un escritor tan genial que esté a la altura de Shakespeare, que esté a la altura de Cervantes con el Quijote, que sea un Homero, pero bueno, yendo directamente a tu pregunta, no recuerdo en series, sí, igual es como que consumo poco, sí. Pocas series y pocas películas, digamos. Si prendo la televisión en algún momento es para ver algún dibujito o algo y desconectarme, claro, digamos, pero no más que eso.
De hecho, hace poco también me había visto obligado a ver la serie sobre filosofía, esta de Merlí. Merlí, ¿para el Que, trabajo o una inquietud tuya? no, bueno, tenía varios alumnos que decían, soy profe de filosofía, y me decían, no, profe, tenés que ver Merlí. Entonces dije, bueno, voy a ver Merlí, pero no mucho más que eso. ¿Rescataste algo? Sí, sí, no, me parece interesante. Yo no soy, algo que no me gusta de lo universitario, de lo académico, es estas cuestiones de menospreciar todo aquello que está por fuera de esos círculos intelectuales. Termina sucediendo que la universidad a veces, en lugar de acercarse al barrio, de acercarse a la gente, termina generando un grupo de unos pocos que terminan yendo a esas investigaciones y esas preocupaciones por fuera, a contramano o alejándose de lo que la gente realmente necesita y lo que puede aportar. Te lo digo desde mi humilde experiencia, si tenemos unos minutos todavía, de poder comentarte que, por ejemplo, en congresos, jornadas, coloquios a los que voy a participar seguido, por suerte, a mí me pasa que yo me dedico hace más de 10 años a esto y hay gente que comienza a hablar y a los 3 renglones yo ya no sé de qué está hablando. Entonces, y quizás están leyendo El Idiota, están leyendo Los Endemoniados, están leyendo Los Hermanos Karamazov y lo están explicando y lo están compartiendo de un modo tan académico, incluso yo diría hasta quizás soberbio, Sí. que quedamos por fuera, digamos, de eso que en realidad Dostoyevsky quiso transmitir. Claro, justamente, creo que lo mencionaste mejor imposible, justamente algunos de los autores, perfecto, algunos de los autores que en la charla fueron surgiendo, creo que ninguno se egresó de la universidad, por ejemplo, o no sé, Dostoyevsky, Thomas Mann, había mencionado yo, Nietzsche, por ejemplo, a pesar de ser un profe, tiene un escrito muy lindo, que seguramente lo conoces, es El porvenir de la educación, que lo leí este año, y es una crítica muy buena a la universidad. En algunos de los pasajes dice, la gente que va, los alumnos que van es 4 años simplemente a desarrollar, creo que la capacidad del oído, algo así. No sé si... Los grandes genios estuvieron por fuera de los ámbitos académicos y universitarios y muchos de ellos ni siquiera han tenido un doctorado o un posgrado. Y Nietzsche es un claro ejemplo de eso. Dostoyevsky, con 10 años de servicio en Siberia, es un gran ejemplo. Si se quiere, el Dante también tiene su historia. Si no recuerdo mal, Cervantes también era un pirata. Claro, entonces, digamos, hay una suerte de escuela de la universidad y una escuela de la vida también, ¿no? Sí, traje acá para compartirte también algunos de los escritos que estuve realizando este último año, que salió publicado, que es Dionisos y el genio dionisiaco. No sé si querés que te lo muestre ahora. Dale. Es un libro que estuve trabajando sobre el periodo de juventud de Nietzsche. Digamos que yo me había dedicado ya en la universidad, en el tiempo universitario, al estudio de Nietzsche, así que en este último libro abordo todo el periodo de juventud, por denominarlo de alguna manera, donde hay no solamente una influencia del pensamiento de Schopenhauer, un autor, un escritor que en 1819 publica El mundo como voluntad y representación, así también como un influyente que no viene especialmente del ámbito de la música, de la filosofía, sino más bien de la música, que es Richard Wagner. Wagner influencia a Nietzsche de una manera estético-política, lo cual hace una mezcla de filosofía, filología, música en todo este periodo de juventud que después termina en la publicación de Nietzsche, El nacimiento de la tragedia, una obra que publica en 1872, y después
el libro también contiene un análisis y un estudio de las consideraciones intempestivas. Estas consideraciones intempestivas, justamente este programa se llama En busca del tiempo perdido, ¿no? ¿Qué es esto intempestivo? ¿Qué es este tiempo? Un pensar por fuera del tiempo o estar sobre el tiempo. Y justamente cómo los grandes genios de la historia pueden dialogar sobre el tiempo. Cómo al tiempo cronológico, a la vivencia de tiempo que nos devora de alguna manera, cómo estos grandes genios pueden sobreponerse a esa cronología y de alguna manera eternizar el instante, eternizar el tiempo a lo largo de sus obras. Y esto es lo que tiene el carácter intempestivo, ¿no? Criticar aquello que de alguna manera determina la época actual, la época en la que Nietzsche está inmerso, esa época moderna, y a su vez poder dialogar con otros grandes genios. En este caso, Schopenhauer con Nietzsche, y después también, ¿por qué no? El último Nietzsche dialogando con Dostoyevsky, o nosotros cuando afrontamos una novela de Dostoyevsky estamos dialogando con estos genios, o cuando tomamos una novela de Kafka, Thomas Mann, Goethe, Dante, Shakespeare, cómo eternizan el tiempo, ¿no? Cómo queda plasmado en sus grandes obras y podemos acceder a ellas de esa manera intempestiva. Y bueno, yo te había consultado el de Dionisos y el genio dionisíaco. Este es el último, ¿verdad? ¿Está bien Sí, dicho? este libro está publicado en este año. Y arrancaste con el primero fue, a ver, decime bien, Escribí... el diálogo entre Heidegger y... Sí, ¿o no? en realidad el primer libro publicado fue en el 2019, que es también sobre Nietzsche, la filosofía del espíritu libre, donde trabajo ensayos sobre juego, risa y danza en filosofía, que es este tema del juego, de la risa, de la danza, que no parecen temas de filosofía, pero sin embargo tienen que ver con nuestro modo de ser en el mundo y de nuestra existencia, de nuestro modo de afrontar la vida como un juego, de poder reírnos de lo trágico que nos sucede y poder danzar sobre todo aquello que va quedando detrás nuestro y no ir con pies pesados hacia nuestras metas, sino bailando, ¿no? Después, en el año 2020, salió publicado por una editorial de Colombia, Fábula Editorial, el libro ¿Quién es el Zaratustra? De Heidegger, un diálogo entre Heidegger y Nietzsche. Ese texto está en formato físico en Colombia. Yo tuve algunas copias acá que salieron volando, por suerte. Y después también, el año pasado, salió el texto La seguridad de lo incierto, reflexiones filosóficas en tiempos de pandemia, donde abordo también no solamente cuestiones de filosofía, sino también de psicología y sociología. En La seguridad del incierto me motivó que había un día que prendí la televisión, vi que la palabra con la que más se identificaba la gente acá era incertidumbre. Incertidumbre con respecto al virus, a la enfermedad, a las soluciones, a la economía, a la política, etc. Entonces dije, bueno, lo único seguro acá es que no sabemos hacia dónde vamos, así que le puse el título de La seguridad de lo incierto. Son unas reflexiones sobre distintos temas, por ejemplo, el tema de las actitudes y los protocolos con respecto al uso del tapabocas, del barbijo, ciertas cuestiones ritualescas que volvieron con este uso del alcohol en gel y demás usos de la medicina, cómo van condicionando nuestra vida, ¿no? Cómo nos fueron determinando esos nuevos protocolos, esas influencias, esa incertidumbre, cambió el modo de relacionarnos con los demás durante el año pasado, incrementó por un lado la virtualidad, pero también se extrañaba el contacto, verse con los demás. Aparece también el tema de la vivencia del tiempo, el tema del aburrimiento, la falta de juego, la falta de innovación en ese periodo, en ese tiempo de cuarentena, de encierro. Después aparece también las cuestiones de cómo tuvieron que adaptarse los nuevos trabajos a la plataforma virtual, los problemas que sufrió la educación durante esos meses de educación a distancia. También
otros problemas que tienen que ver con, bueno, justamente, ¿no? El tema de la muerte, de reflexiones de filosofía y demás. Así que es un texto que estuvo también disponible en librerías y bueno, acá te traje de regalo una copia del libro. Perfecto. Esto te va a parecer una pregunta rara, pero la hago igual. Lo de publicar, por ejemplo, ¿es una necesidad o incluso una lucha tuya con ciertas publicaciones? No sé, ¿cómo lo ves? Hasta hace un tiempo yo tenía como varios escritos, ensayos que presentaba en las jornadas, en los congresos y demás, y tenía todo guardado, hasta que me propusieron de España publicar el primer libro en el 2019. Ahí eso me motivó, siempre me gustó escribir, me gustó hacer las presentaciones, me motivó esta publicación del año 2019. Después justo surgió también ese mismo año tener el contrato con la editorial de Colombia para el libro de ¿Quién es el Zaratustra de Heidegger? Y de ahí en adelante dije, bueno, empecé a buscar cuestiones que tenía, trabajos por la mitad, seguir escribiendo, seguir terminando los textos. Y este último, Dionisos y el genio dionisiaco, la particularidad que tiene, junto con la seguridad del incierto, es que la edición, la maquetación, incluso parte de la corrección y la edición de las tapas y contratapa, la portada, todo lo hice yo de principio a fin. Entonces, digamos que todo el proceso, incluso hasta la publicación y la imprenta, pasó por mis manos. Entonces también le da otro sabor, otro reconocimiento al hecho de decir, y creo que pasa mucho en distintos trabajos y en distintos ámbitos, ¿no? Hay que ir actualizándose en este sentido de no se puede depender de una editorial que tiene sus reglas de contrato, sus normas, que está buenísimo, pero uno termina siempre pendiente de esas condiciones. Entonces fui buscando, digamos, otras soluciones, otros medios para poder escribir aquello que me interesa, dar a conocer mi pensamiento, mi perspectiva y no tener más límite que mi propio esfuerzo, digamos, y rebuscarme para vender estos libros y todo. Por ejemplo, yo me sirvo únicamente en mis redes sociales. Sí. Entonces, YouTube, Instagram, Facebook y demás, voy generando los contactos, la gente me va escribiendo como por suerte también apareciste vos, Ricardo. Entonces tiene más satisfacción todavía, ¿no? A llevar todo el proceso de la escritura, la corrección, la edición, maquetación y incluso personalmente venir y traerte el libro. Así que eso, gracias. No, agradecido yo. Bueno, vos también tenés un canal en YouTube, Filosofía en Marcha, los que puedan y quieran, síganlo, que no se van a aburrir, son videos muy lindos, de hecho incluso con invitados. Yo, por lo que desde que empezamos a hablar, me parece que el pensador ahí que yo creo que cruza tu vida y el que te escucha creo que se dará cuenta, es Nietzsche. Yo incluso recién cuando mencionamos ahí la universidad y bueno, ciertos déficits que veíamos o cosas que pensamos que la universidad, puede hacer y no lo hace, de alguna manera Nietzsche no corrió también un poco esta suerte de enseñarlo mal, de ver, de quitarle un poco el filo, cosas así. Sí, como mencionábamos antes, los grandes genios quizás fueron corridos o espantados del ámbito académico, del ámbito universitario, justamente por esta genialidad, por este poder de creación, de innovación. Nietzsche es uno de ellos, Dostoyevsky, que es quien, digamos, nos invita en esta ocasión a este encuentro, ha sido un gran genio, pero también mencionábamos a Dante, Cervantes, etcétera, ¿no? Pareciera ser que cierta visión, cierto horizonte y perspectiva que tienen estos pensadores, que pensadores entraían los literatos, los artistas en general,
digamos, y tienen esta cuestión, ¿no? Fundan escuela. Hay límites establecidos, hay técnicas, hay modos, métodos de hacer las cosas, y la genialidad de ellos consiste justamente en romper con esos límites, en romper con esas estructuras, con ese sistema, e innovar. Obviamente, como todo lo nuevo, ¿no? Corriendo el riesgo de a prueba y error, pero es lo que de alguna manera el tiempo les termina dando la razón a ellos. Vos me preguntabas en el caso de Nietzsche. Él llega a la universidad con 24 años, le dan una cátedra, tiene que dar cuenta de la sabiduría para esa cátedra, escribe su primera obra, El nacimiento de la tragedia, la publica y no recibe más que rostros que le dan vuelta la cara. No le responden, no dejan de hablar con él, dejan de concurrir a sus clases, hasta que finalmente, también entre un problema de salud y demás, le terminan otorgando una jubilación de por vida para justamente que no vuelva a pisar una universidad. O sea, no es que el problema estaba centrado en la Universidad de Basilea en la que él se encontraba, sino que esto era costumbre en esa época, y creo que hoy día también se hacen de otra manera. Ahora ni siquiera te van a dar una jubilación de por vida, sino que te van a correr directamente. Pero pasa esto, ¿no? Son un peligro para cierta línea de pensamiento, para ciertos intereses. Entonces es mejor que estén por fuera. No es el caso únicamente de Nietzsche, también un teólogo que él critica, que es David Strauss, le sucedió lo mismo y estudiaba teología. Podríamos pensar distintos personajes a lo largo de la historia que ha sucedido esto. Es como si dijéramos que quisiéramos descalificar al pensamiento de Dostoyevsky por sus 4 años de trabajo forzado en Siberia, o por haber servido después al ejército en Siberia, y volvió con cierta fama, se rumoreaba también, y hasta que él no volvió a sentarse a escribir sin pertenecer a ese círculo de intelectuales de la época de San Petersburgo, digamos que no tenía esa fama y no contaba con el capital suficiente para poder dar cuenta. Y así todo, con su problema con el juego, esa ludopatía que él sufría, también el problema de enamorarse como fácilmente, como le sucedía a Goethe y a otros pensadores como Heidegger y demás. Todas estas cuestiones, las deudas, no solamente por causa del juego en Dostoyevsky, sino también por asumir la responsabilidad de financiar una revista, de asumir las cuentas de su hermano que falleció y de sostener a sus sobrinos, a la mujer de su hermano, y una serie de temas. Así todo, escribió la novela El jugador en un mes. Y al mismo tiempo estaba escribiendo Crimen y Castigo, una de las obras maestras del pensamiento. Entonces, ¿qué hay ahí, no? Pareciera ser también que cierta comodidad genera pereza, genera un estancamiento, y Dostoyevsky dice, ¿no? Y tiene que ver con esto de Memorias del subsuelo. Parece ser que nos gusta, al ser humano le agrada crear, pero no lo creado. Y sostenerse ahí, en ese estancamiento, genera finalmente que el amo se termine convirtiendo en esclavo. Claro, que incluso seguramente también lo habrás leído, escuchado, que decían que escribía con un policía controlándolo por esto, de que no cumplía a tiempo ciertas entregas. Entonces, digo, para agregarle más dificultad a la que nombrabas. Así como te pregunté hace un rato, esto, ¿qué te parecía lo más potente de Dostoyevsky o lo que a vos te impactó? Creo que me mencionaste, no sé si lo digo bien, esta cosa de la exploración humana, o corregime. Te iba a preguntar también, en el caso de Nietzsche, ¿qué es lo que más lo reivindicás de su obra? Bien, justamente así como este año publiqué este texto sobre el periodo de juventud de Nietzsche, te mencionaba que estoy trabajando en la relación de Nietzsche con Dostoyevsky este último tiempo. Este año estuve participando y presentando algunos trabajos sobre ambos.
sobre Nietzsche, lector de Dostoyevsky. Nietzsche ha sido lector de sus obras, de algunas de sus novelas, sobre todo en francés, durante su tiempo en Niza. Y cómo le ha impactado esta metodología de la psicología de los personajes, cómo le implementa Dostoyevsky. Eso es algo que le impactó mucho a Nietzsche. Y como te mencionaba quizás un poco al principio, mientras íbamos introduciéndonos a la charla, la cuestión esta de frente a la vida como problema elemental de estos pensadores, el problema de la existencia, cómo frente a un mismo problema, a esta falta y ausencia de sentido, cómo tanto Dostoyevsky como Nietzsche ven el problema, pero sin embargo eligen caminos diferentes para solucionarlo. Entonces, eso es algo que a mí me llama la atención, me atrapa demasiado. Y, por ejemplo, ambos abordan problemas esenciales que tienen que ver con el ser humano. Y estos problemas esenciales tienen que ver, bien, la vida como una tensión entre salud y enfermedad, y un agradecimiento que tiene tanto Dostoyevsky como Nietzsche por esos años de enfermedad, por esos años de malestar, que de alguna manera generan un movimiento en la voluntad, un movimiento en la fuerza para imponerse frente a esos problemas, no quedarse justamente en la pereza y en la comodidad, en la costumbre. Y esa autonomía, esa libertad, ¿no?, que menciona tanto el ruso como este alemán, que dicen, bueno, el ser humano, no importa si existe Dios o no existe Dios, o si existe Dios, así todo, tenemos una libertad para poder elegir el bien o elegir el mal. Y a pesar de tener esa libertad, dice Dostoyevsky, a pesar de poder tener esa capacidad para el bien y para el mal, dice, la mayor expresión de libertad que puede demostrar un ser humano es elegir el bien. Entonces, ahí radica una de las grandezas del pensamiento de todas las obras de Dostoyevsky. Y, sin embargo, en esta elección por el bien, esta elección esta máxima expresión de la libertad en las obras de Dostoyevsky, tiene una redención y una influencia cristiana, ¿no? Después habría que preguntarse qué es este cristianismo en Dostoyevsky. Sin embargo, esta misma expresión y ejercicio de la libertad para el bien, en Nietzsche no hay un Dios cristiano o en sentido cristiano, habría que romper con una moral cristiana en la cual nosotros estamos conviviendo y estamos influenciados bajo esos valores cristianos, sí. Pero, dice, finalmente, en esa expresión, dice Nietzsche, del ejercicio de la voluntad y la expresión de nuestra libertad, si elegimos el bien, mostramos que nosotros mismos en alguna medida somos Dios, ¿no? Esta divinización del ser humano. Dice, bueno, porque a pesar de todas las tentaciones que vos podés tener, siempre vos podés elegir lo mejor. Y encaminar tu deseo, encaminar tus instintos, encaminar toda esa fuerza y eso pulsional hacia aquello que te lleve a superarte, a elevarte en calidad de espíritu y sobreponerte a todas las dificultades que te van acorralando, por decir así, a lo largo de tu camino. Claro. Ahí, para dialogar un poco con lo que vos decías, yo al menos... ahí una vuelta de tuerca quizá a la interpretación, tomando el capítulo de los Karamazov, que es muy famoso, el Gran Inquisidor, que vos decías de Dostoyevsky, reflejan las obras esta cosa de el hombre tiene la posibilidad de elegir entre bien, y uno de los mayores logros que tiene es la libertad. Ahí me da la impresión, en ese capítulo, la aparición, digamos, de Dios en la tierra, en Sevilla. Sin embargo, si el hombre elige la libertad, al menos trayendo, reviviendo a Dios, es muy probable que lo mate nuevamente. No sé si tenés esta interpretación que más o menos yo lo entiendo de esa forma.
Sí, es interesante tu interpretación, tu lectura. Me parece que en algún punto también tiene que ver con lo absurdo de la existencia, ¿no? Y caer en esta repetición y en esta falta de oídos y de mirada, de visión, para poder leer de una manera más profunda los acontecimientos que van sucediendo. Si nuevamente, y justamente, ¿no? Te hago un enlace entre tu pregunta o tu lectura con este texto de Dionisos y el genio dionisiaco. Dionisos, dentro de la tradición romántica, también es leído como el dios en devenir, el dios por venir, el dios venidero. ¿Qué sería? Esta lectura del romanticismo, esta escuela alemana, entiende a Dionisos también simulando como una suerte de mirada griega con lo que después en el cristianismo va a ser la figura de Jesús. Por todo este sufrimiento de Dionisos y esta suerte de... Dionisos es el nacido dos veces, este dios que es conocido como el dios del vino, el dios del orgiástico, el dios de la embriaguez, de fuerzas sobrenaturales, que tiene todo un séquito de animales salvajes, exóticos, que vienen de Asia y que llegan a Grecia. Y toda esa mitología con respecto a Dionisos lo toma el romanticismo para simular una segunda venida de Cristo. Entonces, ojo, ¿qué pasa también, no? Si volviera a suceder esto, si realmente llegara ese momento, repetiríamos todo igual, de la misma manera, y mostraríamos que no aprendimos nada, o sin embargo, en esa repetición y en esa imposibilidad de cambiar las cosas, ¿qué nos está queriendo decir la historia, el proceso histórico? O qué está hablando también de nuestra propia esencia, ¿no? De cierta incapacidad también para modificar el destino en algún punto. Porque en esto pasaba también con los griegos, ¿no? Los héroes o los semidioses que participaban de las guerras o de ciertos eventos importantes combatían, trataban de luchar contra el destino, y el destino ni siquiera lo podían modificar los dioses. Entonces estamos inmersos en una suerte de rueda, de giro y de tiempo cíclico, en el cual pareciera ser no únicamente repetitivo, sino concebido como una espiral, en el cual se van produciendo ciertas modificaciones, pero sucede esto, ¿no? En una segunda venida. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede, no? Y también con este relato de Gran Inquisición me parece que la antesala de los Karamazov en ese sentido es la novela El Idiota, con el personaje principal que es el príncipe Mishkin, donde tiene unas características que simulan la llegada de Jesús en la tierra. Claro. Bueno, nombramos a los Karamazov, que para muchos es considerada la mejor novela de Fyodor. A mí en particular me gusta más, no soy ningún especialista en nada, Crimen y Castigo, porque me parece que, como fue en tu caso, fue la primera que leí, la releí por ejemplo este año, hace un par de meses, pero ahí en los Karamazov, no sé si tenés esta misma interpretación, es como que Dostoyevsky despliega todos los problemas habido y por haber, y como que no deja nada afuera, y como que le da rienda suelta a todos los personajes, empezando por los hermanos, el más religioso, el más borrachín, juerguero, el más inteligente, o al menos el que hace reflexiones, y después incluso el padre, que es lo que podríamos decir, bueno, no sé si está bien el término, un cachivache, etcétera, pero digo, como que son esos que mencionábamos en la primera vuelta de la charla, esas y todas esas ideas de Dostoyevsky, llevas casi que, no sé si está bien, pero casi que hasta el final. O sea, que con un taladro, digamos, va a romper toda la personalidad y como que la deja desnuda. O sea, ustedes son todo eso, háganse cargo. No sé si pensás... Sí, justamente para, digamos, dar una vuelta de tuerca a esta introducción que vos hacés y que vos mencionás, y
La obra maestra de Dostoyevsky, me atrevo a afirmarlo, son Los hermanos Karamazov. A mí, particularmente, la novela que más me agrada, me fascina, es Crimen y Castigo, porque fue la primera novela con la que por la que me introduje en la literatura de Dostoyevsky, pero sobre todo por el ritmo de lectura que tiene. Eh, Toda esta descripción de la psicología del personaje de Raskolnikov, uno parece que va transpirando junto con el personaje a medida que va leyendo, ¿no? Pero cómo llega también a escribir esta novela de los hermanos Karamazov, hay que tener en cuenta que Dostoyevsky mantiene un cierto eje a lo largo de todas sus obras y cuestiones que van apareciendo desde el principio de su periodo de juventud, de sus escritos juveniles, hasta el final de su obra, se van manteniendo un eje. Por ejemplo, la primera novela que escribe se titula La pobre gente, pero ahí en esa primera novela tiene una suerte de influencia bastante fuerte de Gogol. Ahí los críticos lo leen, sobre todo Bielinski, y mencionan y comienzan a anunciar de que tiene cierta particularidad y cierta distinción Dostoyevsky con respecto a otros escritores del momento. Sobre todo, por ejemplo, que también con alguien que se encapricha mucho Dostoyevsky es con Turgenev, ¿no? Un contemporáneo de él, sí. El autor de Padres e Hijos. Y aparecen ciertas temáticas que se van a ir dando, como vos bien mencionabas, a lo largo de todas las novelas. Por ejemplo, tenés el tema de un padre fracasado, el tema de los borrachos, de los ricachones, de los vicios, el tema de la prostitución, de la calle, de la redención. Y la segunda novela, de alguna manera, convoca ya todo esto y lo va plasmando, introduciendo también una figura interesante, que es hablar de personajes que tienen un doble. Y justamente se llama así esa novela, ¿no? Claro. El doble, donde pareciera ser un alter ego de un personaje, Goliathkin, que se llama, pero después vamos a encontrar un doble entre Raskolnikov y Sonia, claro. Entre alguno de los hermanos Karamazov con su otro hermano, o justamente Alyosha, uno de los, o Iván, cualquiera de los hijos que no tiene una característica, a ser hijo igual del padre Karamazov, tienen una característica totalmente distinta y se diferencian esencialmente de eso. Entonces siempre va jugando con un doble, con una contrapartida Dostoyevsky, y todos esos elementos, esa metodología que aparece desde el principio, se van dando a lo largo de todas las novelas. Después tenemos este periodo donde Dostoyevsky está en Siberia durante 10 años y cuando retorna nos encontramos con la novela de Memoria del subsuelo, donde además esta cuestión psicológica de los personajes no solamente están encarnados en un propio personaje, sino también dentro, por ejemplo, no solamente en la distinción de Raskolnikov con Sonia, en esta contraposición y postura de los personajes, sino dentro de un personaje mismo. Esta distinción entre el hombre que soy o el ser humano que soy en la medida en que me relaciono con mi contexto, que me relaciono con otras personas y qué sucede en mi interior. Sí. Esas memorias del subsuelo, ¿no? Claro. Y así va generando contenido que se va a ir dando en El jugador, en Crimen y Castigo, El idiota, Los demonios y Los hermanos Karamazov. Claro, vos, por lo que mencionás, la permanencia de ciertos tópicos, yo a eso, algo que siempre pensé, digo, después de leer algunos de los libros de Dostoyevsky, es esta famosa frase que está en El idiota, la belleza salvará al mundo. Le di una vuelta de tuerca que no sé si está bien, pero al menos a mí me sirvió para seguir el hilo de la obra. Yo creo que en sus obras, no sé si se puede decir tal cosa salvarán al mundo, pero lo que para mí marcó siempre su obra desde el primero hasta el último es esta cosa de la pobreza y del amor, por ejemplo. Como los personajes, siendo pero tan miserables que viven en su cuncho y sufren todo tipo de violencia y no tienen para comprarse un par de medias, etcétera, cómo logran llevar adelante una existencia e incluso amar. No sé si a vos en algún momento te lo viste así o no.
Sí, es una gran frase de la novela. De hecho, él hace esta distinción, ¿no? Pareciera ser que Europa se comprometía con ciertas cuestiones estéticas, mientras, mientras Rusia se preocupaba por cuestiones éticas, ¿no? Y también marca un cierto problema generacional de la Rusia de esa época y esta discusión entre padres e hijos, ¿no? Una generación de 1840 con 1860 y cómo el hijo le recrimina al padre, dicho de manera simbólica, haber tenido ciertos ideales románticos, pero no haber actuado, ¿no? Entonces, bueno, alcanza con esa belleza, o qué es esa belleza, cómo se tiende, y belleza también relacionada con el bien, con lo bueno, con la verdad, pero pareciera ser que detrás de todo eso bello se oculta lo siniestro, lo horroroso, lo caótico, el subsuelo. Claro. Todo eso pulsional e instintivo que después va a retomar el psicoanálisis de Freud, que va a tomar Nietzsche, y que tanto va a motivar a tantos otros lectores y escritores, ¿no? Entonces, me parece que es una frase bastante clave, porque esa belleza también podemos pensar, ¿no? Una frase de Sartre que dice: el infierno son los otros. Y después le retrucan a Sartre y dice: el infierno es no saber amar, ¿no? Y un personaje de los hermanos Karamazov justamente dice, ¿no? El infierno es no saber amar, porque dicen, bueno, yo a la humanidad en general la amo, pero a los hombres en particular, cada uno de esos me repugna, me genera náusea. Entonces, desde la idea es bello, es bueno, pero en la práctica, ¿no? Hay que afrontar. ¿Cómo abrazás esa miseria de la que vos mencionás, que describe y que sacude a cada uno de los personajes, ¿no? Porque deja a cada uno de estos personajes en las descripciones tan detalladas que uno comienza, y esto tiene que ver también para apoyar a quien quiera tomar una obra de Dostoyevsky, comienza con tanta cantidad de descripciones de los personajes que uno dice, ¿para qué me sirve toda esta cantidad de contenido? O sea, solamente para agregar hojas, porque Dostoyevsky tenía que hacer las entregas por partes. Bueno, en parte sí, y en otra cuestión, porque cuando uno se aproxima al final, por ejemplo, de la novela de los hermanos Karamazov, empieza a suceder una cosa tras de otra, y si uno no tiene esa cantidad de elementos, esa característica de los personajes, pierde por completo toda noción de por qué tienen determinadas actitudes, ¿no? Sí. Por ejemplo, las características del príncipe Mishkin, que decíamos que era esta figura de Jesús en la tierra, esta nueva vivencia, es un príncipe que vuelve a Rusia después de estar retirado y haber pasado un tiempo tratando de curarse de una enfermedad, de la epilepsia, y por eso también este término de la idiotez, y donde se lo califica de niño, idiota, epiléptico, compasivo, con la piedad, el perdón. Es similar al personaje de Sonia en Crimen y Castigo, esta mujer prostituta que no tiene, digamos, medios para poder ayudar a su familia, y sin embargo es el que lo redime a Raskolnikov, ¿no? Pero todas estas cualidades del niño, el idiota, el epiléptico, el compasivo, del perdón, todo esto que aparece en las palabras justamente del cristianismo, tiene que ver con un niño que llega a un pueblo, a una ciudad donde son todos vivos, ¿no? Sí. Y todos luchan por una burocracia y por subir de puesto en un sistema burocrático en el cual el que, dicho vulgarmente, si dormiste sos cartera, sí. Porque cada uno se relaciona con otro siempre por interés. Entonces, ¿qué lugar hay para la compasión, para el perdón, para la gratitud, para el amor? Porque en realidad todo se está jugando por sacar provecho de eso, por sacar un beneficio de eso. De hecho, el príncipe Mishkin, cuando intenta ayudar o colabora de corazón, por así decirlo, siempre o termina perjudicando alguna situación y lo terminan reprochando por eso, o
Ignoran. o lo ignoran o termina siendo alejado, recibe cachetazos, lo escupen, por decirlo de alguna manera, entonces no tiene lugar. Sí. Y vos preguntabas, decís, bueno, eso si Jesús viniera, ¿no? Nietzsche toma este personaje del príncipe Mishkin en el Anticristo y en fragmentos póstumos y dice, bueno, finalmente Jesús era una persona idiota en el sentido ingenuo, Sí. en un lugar de vivos, ¿no? También, Claro. donde todos los que lo seguían, de alguna manera querían figurar, querían tener un cargo, querían tener un reconocimiento. Entonces, y bueno, si hay que sacrificarlo en pos de perdurar a lo largo de la historia, lo hacemos, no tenemos ningún tipo de problema con respecto a eso. Claro. Y, por ejemplo, vos en la primera parte de la charla decías que, bueno, que no nos iba a alcanzar el tiempo y seguramente que no, que asegurar o afirmar que Nietzsche era ateo. Yo la verdad que de la lectura del Anticristo yo saqué la conclusión de que afirmativamente podría decir que sí, pero bueno, ahora me entró la duda que seguramente, digo, si podés explicarlo brevemente o lo que sea. Mirá, sin perder de vista tampoco a Dostoyevsky, en Los Hermanos Karamazov aparece el tema del parricidio, ¿no? Sí. Y por ejemplo, uno de los diálogos, si me dejaste que te comparto, dice: ¿quién no quiere la muerte de su padre? Y el otro le dice: ¿está usted en su juicio? Y después dice: aquí está mi rival, mi verdugo, no puedo reprimir el impulso, el arrebato del que había hablado uno de los hijos con respecto al padre, ¿no? Lo toma como rival, como verdugo. Pero ¿serías capaz de matar al padre?, le preguntan. Sí. No lo sé, había contestado entonces uno de los hijos. Tal vez lo haga, tal vez no. Tengo miedo de no poder soportar en algún momento ni verle la cara. Odio su nuez, su nariz, sus ojos, su sonrisa. Me da asco. Eso es lo que me atemoriza. No voy a poder contenerme. Y dice: es algo espantoso matar al padre de uno, a un hombre que nos engendró y nos amó, que se angustió cuando éramos niños y estábamos enfermos, que no eludió ningún sacrificio por nosotros, que sufrió para darnos una vida feliz y vivió solamente para vernos felices y exitosos. No, no se puede concebir matar a un padre así, porque, señores jurados, qué palabra tan grande es padre cuando se trata de un padre de verdad. Pero, en otra cita dice: Sí. un padre como el viejo Karamazov no merece llevar tal nombre. El amor hacia un padre que no justifica ese sentimiento es un absurdo. El que no da nada no puede despertar amor. Dios es el único capaz de hacer surgir algo de la nada. Entonces vemos esta contraposición, ¿no? Porque, por ejemplo, yo cuando leía esta novela, esta parte de la novela de Dostoyevsky, digo, bueno, pero ¿qué pasa con Edipo, por ejemplo? Que es el parricidio, ¿no? Sí, y sí. este complejo edípico también, de la relación con la madre y demás. Dice, bueno, pero si no lo criaron esos padres. Él se aleja de quienes lo criaron y de quien Edipo amaba, porque lo criaron, porque fueron sus padres, por temor a matarlos. Y en esa huida mata a quien fisiológicamente era su padre, digamos. Claro. Entonces, ¿qué tan padre era ese padre? ¿Qué tan parricidio es el parricidio en Edipo? Es mi pregunta. En Hamlet, por ejemplo, de Shakespeare también. También aparece esta cuestión. Claro. Otro de los personajes importantes a lo largo de la historia y de las tragedias, justamente, Sí. ¿no? Entonces, y bueno, este Karamazov, que le importa nada sus hijos y que impone su placer, su ego, por encima de lo que hacen sus hijos. Y sin embargo, los hijos temen matar a ese padre. ¿Y qué implica esa figura de padre? Implica la ley, el orden, lo moral, Dios, en sentido también metafísico, y la creencia. Y si, bueno, todos planean, todos desean, hay un impulso, una fuerza que implica matar a ese padre, romper con esa ley, romper con ese orden, soltarnos y vivir otra cosa, pero sin embargo se teme. Bueno, lo terminan asesinando a este viejo Karamazov. Y justamente, ¿no? Nietzsche tiene una pregunta que dice: Dios ha muerto. Dice Gott ist tot, y en este Dios ha muerto nosotros lo hemos matado. Y una falta de reconocimiento
de matar al padre. ¿Por qué? Por un temor a lo nuevo, por un temor a dar el salto existencial y adentrarse en ese mar que implica modificar las cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? Este orden moral que vos me preguntabas, ¿Nietzsche es ateo? Yo diría que no, que Nietzsche se apoya en muchas divinidades, entre ellas lo apolíneo y lo dionisiaco, como menciona ahí el libro. Dionisos, ese dios griego, aparece a lo largo de todas esas obras. De hecho, Zaratustra, como la obra más conocida de Nietzsche, puede ser tomada, concebida como una máscara de este dios, el dios de las máscaras, que va cambiando de formas, que va transmutando. Y al mismo tiempo también, ¿no? Decir, bueno, pero si este dios que maneja un orden moral que tanto describe y critica a Nietzsche en el Anticristo, porque justamente es Dionisos frente al crucificado. Dionisos, que en esta embriaguez, que en este juego, que en estas fiestas orgiásticas que simbolizaba y demás, representa la vida, la vitalidad, el cuerpo, los pies sobre la tierra, esos pies danzarines, ¿no? Entonces decir, bueno, no queremos un Dios de un trasmundo, un Dios en un más allá. Sí. Nosotros queremos justificar la existencia ahora. Entonces, en ese sentido, y si nosotros terminando con esa carencia de los mandatos morales establecidos, que en vez de generarnos vitalidad, nos generan inconvenientes a la hora de desenvolvernos en nuestra vida cotidiana, dice, bueno, si hay que matar eso, matémoslo, y en ese acto hay una muestra de divinidad. Dice, bueno, ahí cuando nosotros definimos un término que usa Nietzsche que es conocido como superhombre, ¿no? Sí. Tiene que ver con esa cualidad. Dice, bueno, ahí nos vamos a vivir la relación de los seres humanos con los seres humanos de una manera que va a generar, digamos, una comunidad distinta a la que es ahora, que tiene que ver con la competencia, con el orgullo, con el reconocimiento, con la envidia que mencionábamos antes, con el odio, con el resentimiento. Todo eso genera, dice Nietzsche, estos valores cristianos que nos manejan y que de alguna manera nos están limitando en un montón de cuestiones. Entonces, va por este lado y tiene que ver con esta frase de Dios ha muerto, crear nuevos valores. Dice, no nos podemos quedar con esto, con una noche, porque si no, dice, bueno, justamente en esta misma noche en que matamos a Dios, vamos a volver a crearlo para poder resguardarnos en eso, por temor, por miedo, por incapacidad de crear, falta de imaginación, de fantasía. Entonces tiene que ver este parricidio de Dostoyevsky con la frase de Nietzsche, Dios ha muerto. Fíjate, es un mismo problema. Los mandatos morales. En Dostoyevsky hay una redención por lo bello, por el amor. En Nietzsche hay una suerte de redención, no desde la fe y desde ese abrazo que puede dar un personaje a otro, sino por vía de asumirse uno mismo, ¿no? Habría que ver cuál de los dos comparte cada uno, pero bueno, son dos posturas muy interesantes. Sí, como yo terminaba intuyendo desde que arrancamos, sé que nos vamos a quedar corto de tiempo, me parece que ya no estamos. Quería aprovechar, ojalá la continuemos, antes de terminar el bloque, ojalá la continuemos otro día la charla, Lucas, cuando tengas tiempo, seguramente el año que viene quizá podamos concretar. Y aprovechar para preguntarte, ya que leíste un pasaje de los Karamazov, hay ciertos pasajes si bien la obra de Dostoyevsky es inolvidable, yo creo que hay ciertos pasajes, no sé si compartís, que son inolvidables para mí. Para mí y para muchos, ¿no? Desde ya. A mí se me viene a la mente alguno de Crimen y Castigo de Sonia cuando sale por primera vez a la noche, por ejemplo, a prostituirse y llega a la casa y la mujer, que sería la madrastra, se le pliega se le pone a los pies llorando como, mirá lo que te hicimos hacer, no sé, cosas como esa y otras, no solamente me quiero quedar en eso, o los Karamazov, algunos, dos campesinos que están hablando y
y uno, por ejemplo, ve un reloj lindo y son amigos, ve un reloj lindo que tiene puesto el otro y como se lo quiere robar, lo que hace es le mete un puñal, o sea, un machetazo y le corta el cuello, pero antes de hacerlo mira al cielo y dice, perdón Dios, te pido disculpas. Pero eso me parece fascinante. Te iba a preguntar si tenés pasajes de esos que consideres que son interesantes. Sí, sí, de hecho, esta frase que vos mencionabas, del idiota, con respecto a lo bello, es impresionante. Aparte, esa calidad para, en pocas palabras, decir tanto, ¿no? Uh-huh. Me parece es una cualidad que tiene Dostoyevsky, que tiene Nietzsche con sus aforismos, que te resumen un libro en una frase. Sí. Y eso es tremendo. A mí, generalmente, por ejemplo, de Crimen y Castigo, que es una de las novelas que leí hace años, quedé muy impresionado con esta cuestión y la conversación que tienen en un subsuelo, en un sótano, que están jugando como al billar, Sí. o al pool, no me acuerdo, y hablan sobre la usurera, y dicen, ¿cuánta plata maneja esta señora? Si nosotros distribuyéramos esa plata que tiene, ¿cuántas vidas salvaríamos en pos de una, no? Y tiene que ver con esta idea, primero, del sacrificio, por un lado, y segundo, analizar lo que le responde el otro personaje. Le dice, ¿vos serías capaz de asesinarla? Porque si no sos capaz de asesinarla, no tenés ni siquiera derecho a pensarlo. Entonces, mirá, yo te lo comento ahora y se me eriza la piel de vuelta, porque es como si lo volviera a leer de nuevo, Sí. porque, es decir, y tiene que ver con algo que a Nietzsche también lo marca, y que a mí me interesa mucho ese tema, es esta cuestión que plantea Dostoyevsky con respecto a la libertad y el ser humano, y es como una suerte de una tendencia que tenemos a veces de querer dividir a los seres humanos, de querer dividir a la sociedad y decir los inteligentes y los que no son inteligentes, los ricos y los pobres, los que tienen no tienen, los que pueden y los que no pueden. Y esta cualidad que algo que en la lectura del doctor López marcaba, es esto de decir, vos ¿tenés derecho realmente a poder pensar con tus ideas una división de la humanidad o no? Dice, vos te crees un Napoleón, alguien que puede romper con los límites, Sí. o sos un piojo, ¿no? Sí. Bueno, Lucas, te agradezco infinitamente, ya nos quedamos cortos de tiempo, pero gracias totales. Muchas gracias a vos, Ricardo, también acá a la gente de FM Opción por la invitación y esperamos vernos pronto. Bárbara.